El 5 de febrero de 2018 a las 3 de la tarde, el Dow Jones se desploma como si la bolsa hubiera sido alcanzada por un rayo. Pierde más de 1.500 puntos en cuestión de minutos. La primera vez en la historia del índice que las bolsas estadounidenses pierden tanto en un solo día. Cerca de 2 trillones de dólares se esfuman en un abrir y cerrar de ojos. Pero la bolsa de Nueva York no es la única, ya que el desplome bursátil corre como la pólvora. Frankfurt, Sydney, Tokio, cunde el pánico. Nadie sabe qué ha provocado este desastre. No hay ninguna razón económica evidente del mundo real, ni predicciones económicas ni estadísticas de desempleo. La única explicación posible suena extraña. Al parecer, los ordenadores bursátiles habían operado demasiado rápido. ¿Cómo es posible que un desarrollo tan marginal de las operaciones bursátiles, como es la aceleración astronómica de los sistemas informáticos, estuviera a punto de provocar una crisis financiera mundial? En Berlín, Gerhard Schick promueve una mayor transparencia en el sector financiero. Las operaciones de alta frecuencia están haciendo mucho daño a la economía real. No solo no son útiles, sino que provocan consecuencias negativas. Cuando las transacciones tienen lugar en milésimas de segundo, los corredores de bolsa terminan quedándose al margen y sufren las peores consecuencias porque reciben los peores precios. Las transacciones de alta frecuencia reducen notablemente el tiempo que se retiene una acción antes de venderla. A veces se habla de milisegundos o incluso de microsegundos. El trading de alta frecuencia es lo opuesto de la inversión a largo plazo, razón por la cual se crearon los mercados bursátiles. El acceso a las acciones se aceleró notablemente. La calidad de la inversión dejó de ser el motivo que empujaba a comprar o vender. Lo único que importaba era quién reaccionaba más rápido. Las operaciones de alta frecuencia únicamente las realizan ordenadores, no personas. Estos sistemas informáticos son totalmente autónomos. En otras palabras, es un bot que no lo pone fácil. Los operadores de alta frecuencia sintonizan al máximo sus ordenadores con los sistemas informáticos bursátiles, un proceso conocido como colocación. La proximidad y las conexiones de alta velocidad son factores determinantes. Por ejemplo, un fondo de pensiones desea comprar 600.000 acciones a un precio de $9,50. La petición se lanza a varios mercados de valores. Cuando la orden llega a la primera bolsa, un sistema de negociación de alta frecuencia lo detecta y realiza inmediatamente su propia orden por las mismas acciones en los otros mercados, y lo hace más rápido que el fondo de pensiones. Gracias a sus sistemas de alta velocidad, el operador de alta frecuencia consigue adquirir todas las acciones a un precio de $9,50 y a continuación venderlas al fondo de pensiones por $9,51. El operador de alta frecuencia ha ganado $6.000 en cuestión de milisegundos y sin riesgo alguno. No es imprescindible que los operadores de alta frecuencia estén continuamente activos en los mercados. Consiguen sus mejores resultados cuando las crisis, los desastres o determinadas decisiones políticas provocan drásticas fluctuaciones en los precios. En otras palabras, los operadores de alta frecuencia se benefician de las situaciones de crisis y están siempre a la expectativa de que se produzca la siguiente. En un principio, el objetivo era utilizar una mayor predictibilidad y una infraestructura más rápida con el fin de mejorar la estabilidad de los mercados financieros. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. La automatización los ha hecho más vulnerables. Después de todo, no hay ningún sistema electrónico que no se pueda hackear. Recuerdo un bot, un motor comercial, que operaba en Frankfurt en remoto, pero que controlaban desde Londres. En ese caso en concreto, un corte de Internet nos hizo perder el control del motor que estaba en Frankfurt. Y recuerdo que durante un par de horas estuve intentando validar que el motor estaba
desmovilizado. Resultó que mi motor sí estaba funcionando. Yo había diseñado una herramienta que decía, si cortas la conexión con la nave nodriza, deja de operar. Sin embargo, esa herramienta tenía un parámetro que estaba desconectado, así que estaba operando un motor que podía haber perdido $30 millones, aunque al final perdió varios cientos de miles de dólares. Pero aquello me asustó. Chaim Bodek es operador de bolsa y desarrollador de software. Trabaja en Stanford, Connecticut. Desempeñó un papel importante en el desarrollo de las operaciones bursátiles automatizadas. Su idea de emplear algoritmos informáticos para procesar la información de la manera más eficaz posible es uno de los cimientos de la bolsa en la actualidad. La segunda condición para lograr el éxito es una conexión de datos de alta velocidad. El empresario francés Stéphane Tic lo sabe todo sobre la transferencia de datos. Sus empresas, McKay Brothers y Quincy Data, tienen su sede en París y en California, y operan la conexión de datos más rápida entre Nueva York y Chicago, donde se encuentran los parqués más importantes de Estados Unidos. Stéphane Tic y Chaim Bodek compiten globalmente por el mejor software informático y las redes más rápidas de datos. Esta competencia empezó hace mucho tiempo en los casinos de Las Vegas. A finales de la década de los 60, una nueva generación de científicos sopesa la posibilidad de utilizar ordenadores para potenciar su suerte en las mesas de juego. Pioneros como Edward Thorp y Blair Hall desarrollaron una serie de algoritmos que les permitían contar las cartas a la hora de jugar al blackjack y realizar predicciones. Doyle Farmer adopta un enfoque distinto. En la década de los 70, este físico se convirtió en todo un experto de la ruleta. Farmer y su equipo empezaron a jugar. Pronto descubrieron que es posible predecir el bote de la bola si uno conoce su punto de partida y su velocidad. Así que nos pusimos manos a la obra para construir un ordenador que nos permitiera conseguirlo. Empezamos aquello en 1976. Y por aquel entonces no existían ordenadores ni nada por el estilo. En los montes de Allegheny, en Pensilvania, la empresa de Stéphane Tic hace todo lo posible por establecer la conexión de datos más rápida entre Nueva York y Chicago. El diseño de nuestras redes es muy sencillo. El punto de partida es un cable de fibra óptica que se conecta con el centro de datos y la primera torre. A continuación llega a una radio. La información se codifica en ondas y éstas se envían a otra torre. Cuando se reciben, éstas se repiten de manera analógica. Se vuelven a convertir en ondas y se envían a la próxima torre. La red tiene que funcionar a la perfección para que sea posible enviar una señal limpia desde Chicago hasta Nueva Jersey, es decir, a 1.200 kilómetros, sin necesidad de hacer ningún otro ajuste. Si estuviéramos hablando de Fórmula 1, diríamos que hay que hacer paradas en boxes, y el tiempo que uno pasa ahí determina el resultado de la carrera. El tiempo que pasamos nosotros en boxes es la transferencia a través de los equipos de radio entre dos antenas. Un algoritmo es una regla para dar respuesta a determinadas preguntas. Los algoritmos son los cimientos para las apuestas de Farmer en el casino. Los ordenadores son imprescindibles para procesar rápidamente los algoritmos. Sin embargo, estamos hablando de unos tiempos en los que los ordenadores eran voluminosos, caros y lentos. Esto empieza a cambiar a mediados de la década de los 70. Acababa de salir el microprocesador 6502, que es el usado por los creadores de Apple para construir su ordenador.
El equipo de Doyle Farmer diseña un ordenador a partir del mismo procesador. Coloqué la versión inicial en un sobaco y en el otro varias pilas AA, enchufes en los zapatos, cables por todo el cuerpo y una antena por los hombros. La antena transmitiría la señal a una segunda persona, que sería quien haría las apuestas. Desde el momento en el que el croupier lanza la bola hasta que se cierran las apuestas, pasan entre 10 y 15 segundos. Eso significaba que teníamos que tomar los datos del rotor y de la bola y adivinar la predicción entre 4 y 6 segundos antes de que se cerraran las apuestas, para que quien hiciera la apuesta dispusiera del tiempo suficiente. Teníamos que hacer la predicción muy rápido. El ordenador que teníamos era muy lento según los estándares actuales, pero como era una máquina codificada minuciosamente, éramos capaces de conseguir la respuesta en menos de un segundo. El ordenador de Doyle Farmer pasó a la historia. No fue un ordenador cualquiera, sino el primer ordenador corporal. Mientras Steve Jobs y Steve Wozniak creaban el ordenador de sobremesa, Doyle Farmer construía uno en un zapato. El propio Farmer se convierte en un icono para todos aquellos que trabajan en el campo de las predicciones por ordenador. Farmer y su equipo deciden finalmente que sus ganancias jugando a la ruleta no justifican los riesgos que están corriendo. Así que vuelven a campos científicos más serios. Farmer se encuentra en Los Álamos, donde investiga métodos de predicción meteorológica, entre otras cuestiones. Y entonces el mundo cambia. O al menos, el mundo del dinero. Conectamos con Bill Hartley, que está en Nueva York, para descubrir qué sucede en Wall Street. Solo hay una palabra para describir lo que está pasando: pánico. El promedio industrial Dow Jones ha perdido casi 200 puntos, exactamente 191, y la bolsa de Nueva York 345 millones de acciones. Un día increíble en Wall Street. El promedio industrial Dow Jones ha bajado a esta hora a 271,53 puntos, lo que lleva a la bolsa de Nueva York a salir de la marca de los 2000. Ahora está en 1975,20. Durante la crisis bursátil de 1987, los inversores, movidos por el pánico, pensaron en deshacerse de sus acciones. Con el tiempo, sus corredores de bolsa empiezan a pasar por alto sus insistentes llamadas de teléfono. Las autoridades deciden que las operaciones deben quedar preferiblemente en manos de los ordenadores, porque la gente no es de fiar. La bolsa de Nueva York continúa siendo la más importante de Estados Unidos, pero Chicago se convierte en el corazón de las nuevas tecnologías financieras. La empresa HAL Trading es una de las pioneras en el campo del Big Data y de las predicciones de mercado. A principios de la década de los 90, muchos operadores consideran que esta empresa es una excelente vara de medir. Al igual que había hecho Doyle Farmer, el fundador de la empresa HAL Trading había testado sus conocimientos matemáticos en Las Vegas, donde había contado cartas en las mesas de blackjack en los años 70. Es uno de los primeros en reconocer el potencial de las operaciones bursátiles automatizadas. En 1985 funda su propia empresa en Chicago, el corazón del comercio de productos derivados. Chaim Bodek se une al equipo de HAL en septiembre de 1997. Los analistas cuantitativos también están muy demandados en Europa. Los mejores salen de las universidades de París. Los matemáticos también son bienvenidos en el mercado, y también los físicos, como en el caso de Stefan Tick. En aquella época, todos los bancos de Wall Street querían contratar a físicos. Yo me propuse trabajar en ese campo en Francia, y como BNP también estaba contratando físicos, me ofrecí.
Una de las cosas que aprendí fue que las matemáticas financieras viven en un mundo de aritmética artificial. De alguna manera es comprensible, pero no deja de ser artificial. Es imposible describir la realidad de manera perfecta. No hay dos mercados iguales, así que solamente es posible aproximarse a la realidad del mercado. Sin embargo, es un mundo en el que BNP Paribas y otros bancos que ofrecen productos derivados han construido una actividad que funciona muy bien. Es algo que por un lado es erróneo, porque no describe la realidad, pero que por el otro se acerca lo suficiente a la realidad como para permitir lograr miles de millones de beneficios al año. Mientras teníamos entre manos el proyecto de la ruleta, apareció nuestro amigo Rob Shaw. Acabo de descubrir algo increíble sobre el caos. Así que subimos al laboratorio y observamos la simulación en el ordenador análogo. Nos sorprendimos porque comprobamos que, aunque había ecuaciones deterministas, en la pantalla aparecían unos patrones con un aspecto extraño. Aquello nos fascinó. Y decidimos crear algoritmos para encontrar y reconocer patrones de la naturaleza que quedan descritos por la teoría del caos. Doyn Farmer se dedica a estudiar patrones que permiten hacer predicciones. Uno de sus campos de estudio es la meteorología. Farmer y su equipo de Los Álamos pueden aumentar el marco temporal para predecir huracanes, pasándolo de 2 a 5 días. Gracias a esto, los servicios de emergencia disponen de un tiempo muy valioso para evacuar a aquellas personas que estén en peligro. Cada vez que lo comentaba, alguien preguntaba, ¿lo has aplicado al mercado bursátil? Al final me cansé de responder que no. Entretanto, escuché hablar sobre la hipótesis del mercado eficiente, según la cual los mercados bursátiles son impredecibles por naturaleza. Era una teoría muy popular por aquel entonces, pero yo no me la creía, así que Norman y yo tomamos una decisión. Él dejó su trabajo en la Universidad de Illinois y yo el mío en Los Álamos, y nos unimos a un científico y a un empresario, ambos muy jóvenes. En 1991 fundamos una empresa dedicada a predecir el mercado bursátil por ordenador. La empresa se llamaba Prediction Company. El Palacio Brongniart, el Palacio de la Bolsa de París, se construyó aproximadamente en 1829. Hacia finales de la década de 1980, los operadores de bolsa fueron sustituidos por ordenadores. Fue entonces cuando se introdujo el índice de cotización conocido como CAC 40. Ahora en el Palacio Brongniart ya no hay nada relacionado con la bolsa. Se ha ido todo a Basildon, a las afueras de Londres. La Bolsa de París no es el único edificio vacío. En la actualidad, incluso Wall Street es poco más que un escenario idóneo para rodajes. El centro de datos de Interxion tiene su sede en un edificio secreto a las afueras de Viena, en Austria. La empresa cuenta con 13 centros similares en toda Europa. Más de 100 proveedores de servicios de Internet, 5 puntos de intercambio de Internet e importantes servicios en la nube tienen aquí la base de sus ordenadores. Sin olvidar la Bolsa de Viena. La localización exacta de este lugar es un secreto, y no hay ninguna confirmación oficial de que aquí haya ordenadores bursátiles. La característica más destacada del modelo de negocio de Interxion es que establecemos nuestros centros de datos en intersecciones de autopistas internacionales de datos, con el fin de aprovechar al máximo lo que denominamos la comunidad de intereses. Reunimos a distintas empresas en nuestras instalaciones para optimizar sus negocios. El tiempo es clave.
La velocidad es muy importante. Nuestros clientes esperan latencias de pocos milisegundos, algo fundamental para distintos campos de negocios, desde la industria de los videojuegos a la de los servicios financieros. Por esa razón, el servidor más importante de la Bolsa de Viena sobre el cual se comercia no se encuentra en Viena, sino en Frankfurt. En la carrera de la compraventa resulta crucial estar lo más cerca posible del principal servidor de la bolsa más destacada. La proximidad significa tiempo, y tiempo es dinero. En la década de los 90, el comercio de acciones en Estados Unidos se divide entre la Bolsa de Nueva York en Wall Street, con su tradicional parqué y sus empresas de toda la vida, como IBM y General Motors, y la bolsa electrónica, el Nasdaq. Los primeros en pasarse al mundo electrónico fueron los mercados europeos, y los que formábamos parte de esa transición a los mercados electrónicos, nos entrenamos primero en los mercados europeos y de ahí volvimos a Estados Unidos. De hecho, a toro pasado veo lo importante que fue Eurex para mí, porque fue el primer foro que me dio la oportunidad de explorar. Recibí mucho apoyo y me ascendieron por encontrar el punto débil de Eurex a la hora de conseguir precios a mayor velocidad. Y años más tarde, cuando salí en las portadas del Wall Street Journal al levantar la liebre de Direct Edge, un antiguo compañero de Hal me escribió por correo electrónico y me dijo: ¿sabías que lo que has descubierto de Direct Edge se parece mucho a lo que hacemos en Eurex? Llevaba un año siendo un chivato y no me había dado cuenta de que yo era culpable precisamente de lo mismo de lo que había destapado. Nunca había hecho la correspondencia. Y entonces entendí cuánto le cuesta a la gente comprender lo que le hace a nuestra industria. Cuando fundamos Prediction Company no sabíamos nada acerca de los mercados financieros. Nuestro método pasaba por buscar patrones en los datos, y una vez encontrados, diseñábamos un sistema comercial que hiciera apuestas a partir de dichos patrones. ¿Qué me dices? Vamos. El laboratorio nos enseñó alguna que otra lección. Una fue que había que apostar a lo grande. Si quieres conseguir un buen modelo en el mercado de valores, no necesitas una predicción perfecta. Si aciertas un 55% de las veces y si apuestas suficientes veces, conseguirás buenos beneficios. Y al contrario de lo que pasa con la ruleta, donde si empiezas a ganar te pueden echar o amenazarte con partirte las piernas, en el mercado de valores nadie te echa por ganar. Tardamos unos 5 años en encontrar algo que funcionara de manera fiable, pero una vez encontrado, todo fue bien. Y Prediction Company existió durante 25 años. Aunque yo lo dejé en 1999. Mi objetivo inicial era dedicarme a ello 5 años, conseguir dinero y volver a la investigación científica, pero terminé dedicándole 8 años. Al final lo vendimos a UBS en 2006 por $100 millones. La velocidad no solo es fundamental a la hora de operar en el mercado de valores, sino que los inversores y los operadores también deben reaccionar con presteza. Aquellos capaces de reconocer las diferencias de precios entre mercados de valores pueden utilizar su conocimiento para ganar mucho dinero. Con el cambio de siglo, los grandes bancos se dieron cuenta de que se estaban quedando rezagados con respecto a sus competidores. En 1999, Goldman Sachs adquiere la Hal Trading Company por $500 millones. Se supone que Hal tenía que convertirse en la columna vertebral de Goldman Sachs, y no fue así. Había una notable diferencia cultural entre Goldman y Hal, y conozco a mucha gente que no se sentía cómoda. Insatisfechos con las prácticas comerciales del banco de inversión, varios empleados de la antigua Hal Trading Company se marcharon de Goldman Sachs.
En 2003, Chaim Bodek se une a UBS, cuyo objetivo es abrir un nuevo parqué en Stanford. Su función sería crear la infraestructura desde cero. Recuerdo la primera vez que oí hablar de los operadores de alta frecuencia. Fue en un ascensor que compartí con una persona que tiene mucha experiencia en el sector. Se quejaba de cómo interferían con los beneficios de explotación de la mesa que él gestionaba, pero tampoco conseguían mucho dinero. Aquello despertó mi curiosidad. Aquella estrategia conseguía mucho volumen, pero no mucho dinero. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la gente se metería en algo así? ¿Qué sentido tiene esforzarse tanto para conseguir unos beneficios tan exiguos? A muchos les sorprendió el auge del trading de alta frecuencia. Jennifer Neal, periodista financiera, siguió de cerca los desarrollos desde el principio. Durante la crisis financiera, los medios centraron su atención en el mercado inmobiliario estadounidense que se desmoronaba y en la caída de un banco detrás de otro. La prensa generalista pasó por alto lo que sucedía con el trading de alta frecuencia. Se vivían unos tiempos complicados en general porque el sistema financiero al completo amenazaba con venirse abajo. Curiosamente, no obstante, el 2008 fue el año en el que GetCo, una empresa de operaciones de alta frecuencia, alcanzó beneficios récord. La razón es que ese sector en concreto vive de los mercados volátiles y entonces vivíamos verdaderos picos de volatilidad. La gente compraba y vendía desenfrenadamente por miedo a lo que pudiera pasar en los mercados financieros. Hay una confusión bastante generalizada entre el trading automatizado y el mundo financiero. Son dos mundos muy cercanos, pero que no tienen nada que ver. El trading automatizado es simplemente una serie de programas informáticos, de software, que facilitan las transacciones, porque gracias a ellos son más baratas, más seguras y más rápidas. Es decir, es algo indudablemente bueno. Cuando existe una bolsa y el público puede acudir a comprar y vender a la bolsa, el trading automatizado asegura que la diferencia entre el precio de compra y el de venta es pequeña, que las tarifas de transacción son bajas y que todo sale bien. La explosión del trading de alta frecuencia de principios del nuevo siglo no ha decaído. Y Chaim Bodek desarrolla en este momento nuevas estrategias comerciales para UBS, a quien presta sus servicios. Él lo ha denominado Size Game, algo así como juego de tamaños. Su algoritmo sigue una sencilla lógica. En vista de que las grandes órdenes reciben un trato preferencial en los mercados de valores, el bot económico aumenta sus órdenes de manera dinámica para desembarazarse de competidores y no perder el paso. Sin embargo, esto tiene un pero. Tiene que asegurarse de que nunca llega a producirse esa orden inflada de manera artificial. Si tienes varias órdenes y todas operan, supondrá tu fin casi de manera inmediata. No entraré en detalles, pero es algo que le ha sucedido a ciertas empresas. Es como jugar a ver quién es más valiente. Tuvimos que diseñar algoritmos que dijeran, has comercializado con 30.000 contratos, pero no querías comercializar con ellos. Así que intenta depositarlos inmediatamente en otra bolsa, donde quizá otro operador esté optando a 30.000 contratos. En resumen, creamos ese algoritmo, esa especie de guerra, para ver quién conseguía la mayor tasa de actividad. Y eso se convirtió en un juego odioso de ver quién era el que gestionaba más de lo que era aconsejable hacer con responsabilidad. Y luego, si salías perdiendo, ¿qué es lo que pasó? Necesitabas pasárselas a otras personas antes de que se dieran cuenta de la que se le caía encima. Fue de tontos, de muy tontos. Al final, el algoritmo que yo diseñé tenía tal potencia que todo el mundo tenía que igualarlo, lo que hizo que el sistema de datos del mercado de opciones estadounidenses bajara al extremo, es decir, que colapsara. Aquello me sorprendió, me encantó verlo.
Pude comprobar cuántos meses necesitó otra empresa para darse cuenta de lo que yo estaba haciendo e intentar introducir el mismo algoritmo. 7 empresas necesitaron 3 años para desentrañarlo. Gracias al juego de los tamaños, Chaim Bodek se convierte en toda una estrella de las finanzas. Sin embargo, sabe que no puede jugar eternamente y que un día tendrá que alzar el vuelo. Me marché con todo mi equipo y fundé Trading Machines. Estamos hablando de 2007. Y el objetivo era convertirlo en un Ferrari, pero en un Ferrari independiente. Para mí fue todo un sueño independizarme, pero nunca pensé que se convertiría en una odisea. Bodek se marcha de UBS en un momento en el que los mercados de valores en Estados Unidos y en Europa están cambiando radicalmente. Esto se debe en parte a los operadores de alta frecuencia. Los grandes fondos de inversión se indignan por el hecho de que los operadores de alta velocidad pequeños y flexibles les están comiendo cada vez más terreno. Los bancos empiezan a establecer intercambios internos, lo que permite que se produzcan transacciones en secreto. Más de 40 de los llamados mercados paralelos o dark pools funcionan como alternativas a las 13 bolsas habituales de Estados Unidos. El paso de los inversores a estos mercados paralelos obliga a los mercados de valores a dirigirse a los operadores de alta frecuencia y pronto supondrán la mayoría de transacciones. Algunas estimaciones hablan incluso del 70%. Los propios bancos no tardan mucho en caer en la tentación del dinero de la alta frecuencia y abren los mercados paralelos al trading de alta frecuencia. La velocidad es un factor clave. Nos estamos acercando a la velocidad de la luz. Somos tan solo 10 microsegundos más lentos que la velocidad de la luz. Nuestro lanzamiento tuvo lugar justo antes de la crisis financiera. Digamos que nos zambullimos de lleno. Operamos durante la crisis, escalamos nuestros algoritmos y afiliaciones en las principales negociaciones y prácticamente llegamos a lo que yo llamo una huella completa. Y de la noche a la mañana pasamos a una cuota de mercado estadounidense de medio punto. Las cosas iban bastante bien hasta mayo de 2009, cuando misteriosamente todo se torció. Habíamos diseñado un sistema que mediría si las operaciones que nos proponíamos hacer eran rentables y si eran las operaciones que deberían hacer las máquinas. A lo largo de 2009, empecé a notar cambios. Las operaciones que hicimos cambiaron bastante en aquel periodo de tiempo, y lo que pasó fue que me creí lo que ahora me parece un mito, y es que la gente decía, esa operación es tóxica, que es un concepto muy general, o estas operaciones me están fastidiando. A eso me refiero con la toxicidad. Lo que pasó fue que empecé a redirigir nuestras operaciones hacia otras menos tóxicas. Y entonces dejaron de existir. La última operación tóxica fue la de Direct Edge. En mayo de 2009 estuve una semana sin pasar por la oficina. Y cuando volví, fui testigo de un cambio total tan brusco que hizo que el negocio pasara de ser razonablemente rentable a plano. Con el objetivo de afrontar el problema, Chaim Bodek adquiere inmediatamente conexiones más rápidas e indicadores de precios. Optimiza sus códigos, pero los problemas aumentan. Observa impotente cómo se desangra su empresa. Con la espada de Damocles de una bancarrota, Chaim Bodek se encuentra en una fiesta con un vendedor de Direct Edge que lleva un par de copas encima. Lo que hizo fue resumirme 3 grandes abusos.
Aquello me llamó la atención, así que conseguí una servilleta y un bolígrafo. No sé bien cómo. Ojalá conservara hoy aquella servilleta. ¿Qué? ¿En serio así es como funciona? Pregunté yo cuando me explicó aquellos abusos tan enrevesados. Me contó que habían diseñado todo aquello para atraer a operadores de alta frecuencia, pero que no lo habían hecho todo lo bien que querían, así que iban a conseguir participar de aquel abuso. En 20 minutos podía estar solucionando los problemas que llevaba medio año intentando solucionar. Ya me lo podía haber contado 6 meses antes. Si me lo hubiera contado mucho antes, probablemente no habría pensado en que no era lo correcto, pero me pilló muy enfadado. Me quedó claro que o te aprovechabas o eras la víctima. No había medias tintas, era imposible ser inocente. En cuanto Bodek descubre el porqué del fracaso de su empresa, se embarca en un último y desesperado intento por salvarla. Sin embargo, llega un poco tarde. Trading Machines entra en bancarrota durante los turbulentos años 2010 y 2011. Es la primera vez que Chaim Bodek se ve obligado a afrontar la realidad del trading de alta frecuencia. ¿Alguien se cree que la industria del trading de alta frecuencia quiere decir, bueno, estamos usando órdenes especiales no documentadas en el marco de una oscura exención en el sistema regulatorio del mercado nacional para llegar a lo más alto? No. Lo que te dirán es que son más rápidos que tú. Esa fue la bandera falsa que ondearon, por decirlo de alguna manera, o la maniobra de distracción que usaron. La velocidad es una maniobra de distracción para sacar adelante muchos trucos desarrollados por mi industria, con el fin de pasar por delante de otras personas. Las actividades de los operadores de alta frecuencia permanecen en la sombra durante largo tiempo. En 2010 sucede algo que provoca que la venta se caiga inesperadamente. A las 2:32 de la tarde del 6 de mayo de 2010, la empresa estadounidense de planificación financiera Waddell & Reed realiza una orden de compra de contratos a plazo valorados en $4.100 millones, empleando un algoritmo de ejecución automatizado. Es una orden enorme y tremendamente prometedora para operadores de alta frecuencia. Los bots económicos empiezan a comprar y vender, a la velocidad del rayo y sin levantar el pie. Al instante, los precios de las acciones empiezan a desplomarse. Cerca de 3,5 millones de acciones se ven afectadas y más de 200 empresas pierden el valor total de sus acciones en cuestión de minutos. Nadie sabe qué está pasando. 13 minutos más tarde, el mercado de derivados financieros de Chicago se ve obligado a dejar de negociar. La pérdida de liquidez del mercado ha sido tal que este corre el peligro de desplomarse por completo. Tras un impasse de 5 segundos en las negociaciones, el mercado vuelve a tranquilizarse. Nunca llega a despejarse por completo qué sucedió en mayo de 2010. Los expertos apuntan que la caída empezó exactamente a las 2:42 de la tarde y 44 segundos, cuando los bots económicos habían adquirido el número máximo permitido de contratos y al mismo tiempo tenían que cambiar su posición. Una estampida digital que provocó que el mercado explotara. Los parqués cuestionan sin dudarlo la veracidad de esta explicación. En su lugar, 5 años más tarde, un operador independiente en el Reino Unido es acusado de haber desestabilizado los mercados bursátiles desde el sótano de su casa. Esta cabeza de turco permite a las bolsas, bancos y operadores de alta frecuencia seguir participando de este juego. En 2013 se produce otro desplome a consecuencia de un tuit falso. Los hackers sirios utilizan con éxito la cuenta de la Asociación de la Prensa para fingir un ataque terrorista contra Barack Obama. Basta un único informe falso para provocar turbulencias en los mercados financieros. Una vez más, la gravedad de los acontecimientos se esfuma en poco tiempo. Todo indica que en parte se debe a que nadie sabe a ciencia cierta por qué los mercados actúan cada vez más de manera tan errática. El desplome relámpago más importante hasta la fecha tiene lugar el 5 de febrero de 2018. Sus consecuencias se dejan sentir en todo el mundo.
Hoy en día aún no se sabe qué fue lo que provocó el crash de 2018, pero hay alguna sospecha. Poco después del crash, un chivato acusó de manipulación a los bancos. Dijo que aquel desplome relámpago había sido provocado intencionadamente. Doyle Farmer realiza un viaje que lo lleva de los casinos a los Álamos, de ahí a Wall Street y finalmente a Oxford, donde actualmente estudia la estabilidad en sistemas complejos, como los de los mercados financieros. Creo que parte de lo que pasa en los desplomes relámpago es que aunque realmente no hemos tocado fondo, hay algoritmos que funcionan continuamente, que siguen operando, aunque lo aconsejable sería que parasen. Lo hacen porque están programados para eso, y no hay tiempo para que piensen. Gestionar un sistema comercial que preste atención a los microsegundos significa escribir un código secundario. La señal llega a tu equipo. Tu equipo es capaz de escribir como máximo un par de líneas de código y a continuación tiene que operar. Tienes que hacerlo todo muy rápido y no puedes pensarlo mucho, aunque tampoco lo piensa uno, sino la máquina. Los mercados funcionan cada vez más rápido y debería preocuparnos que estemos abriendo la posibilidad de una inestabilidad que viene de la interacción de los operadores de alta frecuencia con otras partes del mercado. Y el caso es que lo hacemos sin un claro objetivo útil. Sería otro cantar que corriésemos estos riesgos porque a cambio consiguiésemos algo valioso. Pero no es el caso, y solo sirve para enriquecer a unos pocos que se enriquecen de maneras inimaginables. Por ejemplo, colocando servidores cerca de las bolsas y escribiendo algoritmos que operan sobre los fallos técnicos de otras órdenes del mercado. Los críticos del trading de alta frecuencia llevan años esperando a que Bruselas acuerde una normativa europea. La privatización de los mercados promovida por la Directiva Europea de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros, la llamada MiFID I, provoca que las bolsas tengan que buscar nuevos clientes, algo similar a lo sucedido en Estados Unidos. El resultado es que el trading de alta frecuencia está ganando terreno en los mercados europeos. La normativa referente al trading de alta frecuencia aprobada por el Parlamento Europeo queda anulada en el último momento por los ministros de Finanzas del Consejo de la Unión Europea. La directiva MiFID I fue una reforma de la normativa de los mercados financieros. Fue una reforma que dio sus primeros pasos en 2004 y se introdujo en 2007, y que de alguna manera contribuiría con la posterior crisis financiera. Así, entre 2012 y 2013 se tomó la decisión de reformar las normativas y realizar cambios críticos. El trading de alta frecuencia se convirtió en algo clave, y poca gente supo de la aprobación de la directiva MiFID I. El Parlamento Europeo acuerda un periodo de tenencia de medio segundo y una tarifa de cancelación diseñada para limitar el trading de alta velocidad. Me gustaría dejar clara una cosa. Fue un fracaso absoluto. Los Estados miembros que tenían importantes distritos financieros, como Londres, Luxemburgo, París o Frankfurt, apenas mostraron interés en reducir las libertades introducidas con la directiva MiF. Y, como no, los representantes de la industria del trading de alta frecuencia se oponían a normativas adicionales y tenían un acceso mucho mejor a los gobiernos de los Estados miembros, según pude ver en el Parlamento. Cuando los intereses de los agentes de bolsa se alinean con los de los mercados financieros y los de los planificadores financieros, es fácil conseguir el apoyo de los gobiernos de los Estados miembros. Obviamente, esto sucedió de puertas para adentro. Y en último término, llevó al Consejo a bloquear esta parte de la normativa.
A escala nacional, los problemas son muy similares. En Alemania, por ejemplo, todavía parece muy lejana una solución eficaz. Resulta preocupante que no sea posible afirmar qué empresas alemanas realizan trading de alta frecuencia y cuánto dinero ganan. En palabras de Gerhard Schick, el trading de alta frecuencia es simplemente un síntoma de un problema mayor. Los servicios financieros son una subcategoría de la economía de servicios, pero hay una diferencia notable. La esfera financiera presta apoyo a otros muchos ámbitos y los servicios financieros constituyen en este momento una pequeña parte de ese mundo. Una parte más grande es esa especie de competencia interna por hacer dinero con dinero, que de hecho puede tener consecuencias negativas en la economía real. Los principales campos de la economía financiera ya no tienen nada que ver con la economía real. Sin embargo, desde la perspectiva de la economía real, hay que subrayar que todas las crisis económicas recientes han sido causadas por la propia industria financiera. Las economías financieras estables son un requisito indispensable para un desarrollo económico real y estable. En 2012, cuando la Unión Europea empieza a trabajar en la directiva MiFID II, en Estados Unidos, Hein Bodek se convierte en un chivato. A partir de ese momento se topa con una tajante oposición y la bancarrota de su empresa le afecta profundamente. Yo creo que no se trata de las posesiones y de los símbolos de estatus. Yo empecé rechazándolos. Pero luego me di cuenta de que cuando te pagan, disfrutas de más oportunidades y consigues mayores primas, por ejemplo. Al final amoldan tus compensaciones con lo que esperan que son tus necesidades. Así es como funciona el negocio. Es tremendamente complicado participar en el juego de Wall Street y seguir siendo modesto. Nadie recompensará tu modestia. Tras un largo periodo en este negocio, he de decir que empezó a corromperme. Y lo del chivatazo fue una experiencia increíble, porque yo no pensaba que este mundillo me había corrompido. Una de las primeras veces que me di cuenta de lo contrario fue un día que me puse a cortar el césped. Vivo en un barrio en el que la gente no corta su césped, así que si tú sales a hacerlo, llamas la atención. Dejar eso atrás resultó liberador, pero me llevó mucho más tiempo del que me imaginaba. Es desconcertante ver hasta qué punto los símbolos de estatus y riqueza se vuelven imprescindibles para la autoestima de la gente. Gran parte de las represalias llegaron a través de la industria y sin llamar la atención. Fue un sentimiento algo extraño, porque los que menos apoyo mostraron fueron las víctimas. Fue muy confuso. Yo pensaba que lo que había hecho había sido ofrecer una información que equilibraría la situación y de alguna manera repararía la industria. Pero las víctimas se sintieron avergonzadas. Lo que quiere admitir el banco de inversión es que ha estado gestionando órdenes que durante 5 años han sido objeto de abuso por parte de operadores de alta frecuencia. Habría que ver qué quiere admitir el fondo de pensiones. No recibí cariño por ese lado, pero lo que me extrañó es que sí recibí mucha atención por parte de los operadores de alta frecuencia, especialmente de los ejecutivos que intentaban limar asperezas.
He de decir que el proceso me hizo respetar a los malos mucho más que al resto de la industria, porque los malos estaban en lo cierto acerca de los riesgos y acerca de la respuesta normativa. Forzaron las cosas hasta un nivel en el que podían gestionarlas y luego lo superaron. Había un presidente de una importante empresa mercantil que tenía un 4% de cuota de mercado que me dijo en una ocasión: aunque contases a la gente lo que hacemos, los compradores son tan perezosos que no leerán nada ni entenderán nada, y además no harán su parte del trabajo. Aunque lo plasmaras todo en imágenes, no cambiaría nada. Y le respondí: ya lo veremos. Un año más tarde, en una conferencia en la que participamos ambos, nos juntamos y le dije: tienes razón, fui a por todas y me pasó por encima. Creo que en el registro federal hay unas 500 páginas de cambios, documentación e intercambios, cuyo objetivo era conseguir igualdad de condiciones. Y creo que los únicos que las leyeron fueron los operadores de alta frecuencia. El trading de alta frecuencia es un símbolo de que las máquinas sustituyen a las personas. Diría que las máquinas son mucho más honestas que las personas. Mucho más. Y lo son porque tienen reglas y las siguen. Cuando entré en este negocio, pensé que el objetivo era dejar atrás la vieja escuela, pasar página. Y lo que he aprendido 20 años más tarde es que lo que hemos terminado haciendo ha sido automatizar la vieja escuela. Está viva, progresa y sigue algoritmos.